Bien, la vida universitaria gira en torno al conocimiento. Las universidades son lugares donde el conocimiento heredado se transmite de una generación a otra, donde se cultiva y crece, idealmente produciendo frutos compartidos de sabiduría y resultados relevantes para el desarrollo cultural y social. No son solo lugares de estudio y tradición, sino también de investigación e innovación. Esto último pertenece al núcleo de la moderna Research University. Universidad de investigación, tal y como figura en el título, suena un poco raro, pero bueno, es así, Research University. Sin embargo, garantizar la continuidad de la universidad como institución requiere no perder la conexión entre pasado y futuro, y esto no es solo cuestión de incrementar la productividad investigadora, sino que depende también de la mediación necesaria del conocimiento vivo, es decir, del conocimiento que, alimentado por el amor a la sabiduría, cobra vida en las interacciones académicas ordinarias entre profesores, investigadores y estudiantes. Y eso no es fácil, ¿no? Como luego veremos, ¿no? Se ha argumentado que la universidad contemporánea, debido a la creciente especialización del conocimiento, pero también a causa de su orientación a la profesionalización y a los negocios, tiende a erosionar el núcleo original de la vida universitaria, que depende de mantener vivo el amor a la sabiduría y, por tanto, de cultivar la relación entre distintas disciplinas, en la convicción de que todas ellas contribuyen a una meta compartida. En esta intervención sostengo que las universidades con una clara identidad cristiana se encuentran en una posición privilegiada para sostener esta saludable tensión entre aquel núcleo tradicional y el impulso moderno hacia el progreso. Para eso, sin embargo, deben gestionar las demandas que un entorno social cambiante proyecta sobre la institución universitaria, como corresponde hacerlo a una universidad. Otras instituciones lo hacen de otras maneras. La universidad tiene una misión y una identidad muy específica, desde una vida intelectual vibrante, que lejos de renunciar al ideal de sabiduría, busca el modo de hacerlo presente en todas las ramas del conocimiento y sus múltiples aplicaciones. Cabe subrayar que ya desde su origen, cuando las universidades se constituyeron en comunidades de estudiantes y profesores en torno a la búsqueda de la verdad, su actividad ordinaria estaba alineada ya con el cristianismo, que ve la plenitud de la verdad en la misma persona de Cristo. De hecho, ya en el siglo VI, cuando Casiodoro escribía sus instituciones, se mostraba convencido de que toda sabiduría profana estaba contenida de alguna manera en la Sagrada Escritura, pero también de que aquella podía usarse para estudiar esta última. No por casualidad, el trivium y el quadrivium que contribuyó a articular se convirtieron en la pieza clave de la educación medieval. A partir de los siglos XI y XII, las universidades medievales integraron los estudios de medicina, derecho y teología, y durante muchos siglos la teología fue el motor intelectual más poderoso para el desarrollo de otras disciplinas, como la filología, la filosofía o la música. La organización medieval de las universidades persistió hasta bien entrada la época moderna. El ensayo de Kant, titulado El conflicto de facultades, todavía refleja un contexto en el que la Facultad de Teología ocupaba un lugar natural dentro de la universidad. El propio Kant no se opuso a ello. Sin embargo, en un momento en el que sentía amenazada la libertad de expresión filosófica sobre ciertos temas, en ese momento los clérigos tenían mucho poder y podían hablar con el rey y, en fin, ¿no? Según Kant, en esos casos era a la razón filosófica a la que correspondía dirimir los conflictos que se podían plantear, ¿no? Por otra parte, el modo en que concebía el conocimiento y su relación con la fe hacía difícil que la teología pudiera defender su posición como ciencia genuina. Él escribía que supernaturalium non datur scientiae, ¿no? No hay conocimiento científico de cuestiones sobrenaturales, decía, ¿no? De hecho, el propio Kant hablaba de una religión racional a la que se podía acceder desde las exigencias de la razón práctica. Sin embargo, su aproximación, así como la interpretación filosófica de las escrituras que propuso, fueron cuestionadas por los teólogos bíblicos, que las estudiaban básicamente con los métodos de la crítica histórica y literaria, y para las cuales, para estos, pues la propuesta kantiana privaba a la Sagrada Escritura de su carácter revelado, ciertamente, ¿no? Ahora bien, el criticismo kantiano no solo parecía imponer límites al desarrollo científico de la teología, de hecho también los imponía al positivismo, que no reconocía lugar alguno para la teología en la universidad, porque daba por hecha la inexistencia de su objeto, del que no tenía prueba empírica alguna. Desde un punto de vista kantiano, este tipo de postura también pasaba por alto las objeciones críticas al ateísmo. También aquí la razón filosófica ejercía su tarea crítica, demarcando el terreno legítimo de la ciencia o de la investigación, vamos a decirlo ahí.
Sin embargo, tras la aparición y desarrollo en el siglo XIX de nuevas ciencias positivas, no solo quedó marginada la teología, también la filosofía, con todo su potencial crítico, perdió su prestigio secular y pasó a considerarse una disciplina más entre otras. El contexto general no era favorable a una visión del conocimiento como empresa compartida. Con todo, pronto se hizo sentir la necesidad de recuperar una unidad significativa de las ciencias. En las crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, Edmund Husserl utilizó el espacio epistemológico que Kant había creado para proponer una nueva tarea para la filosofía, la de mediar entre las verdades fácticas y objetivas de la ciencia y el mundo de la vida, en el que las personas intentan darle sentido a su experiencia. Las cuestiones existenciales se convirtieron en apremiantes después de la Gran Guerra, y para ellas las ciencias fácticas no tenían una palabra significativa. Husserl insistía, cito, ¿puede el mundo y la existencia humana en él tener verdaderamente un significado si las ciencias solo reconocen como verdadero lo que así se establece objetivamente? Y si la historia no tiene nada más que enseñarnos que todas las formas del mundo espiritual, las condiciones de vida, los ideales, las normas en las que se basa el hombre, se forman y se disuelven como olas fugaces. ¿Podemos consolarnos con eso?, decía. ¿Podemos vivir en este mundo donde los acontecimientos históricos no son más que una concatenación interminable de progreso ilusorio y amarga decepción? Fin de la cita. Instaladas en un horizonte de sentido, es enteramente lógico que, además de estimular la investigación y la innovación tecnológica, las universidades contemporáneas se hagan eco de preguntas parecidas. Reflexiones y discusiones que cuestionen el sentido mismo del progreso, con objeto de imprimirle una dirección humana. A esto se refería no hace muchos años el sociólogo Robert Vela, cuando, frente a la deriva tomada por el progreso científico y tecnológico, se preguntaba si las tradiciones de la era axial son todavía suficientes para iluminar nuestros pasos. Una cuestión que interpela de manera especial a la filosofía, que entre tanto se ha visto arrastrada también a una creciente especialización, perdiendo muchas veces su conexión orgánica con la búsqueda de la verdad y arriesgando con ello su misma relevancia existencial. No es extraño, por eso, que el propio Habermas no haya dudado en reconocer la inspiración que a lo largo de la historia la filosofía ha tomado de la teología. A la vista de estos desarrollos, cabría decir que al poner de relieve la cuestión del significado de la ciencia, Husserl no solo desveló una misión para la filosofía, sino que también estimuló a la propia filosofía a clarificar su relación con la religión. Semejante clarificación pertenece al núcleo de la vida universitaria y constituye en sí misma una invitación a la teología. En efecto, si bien la palabra sentido no designa lo mismo que la palabra verdad, desde un punto de vista antropológico, la verdad solo puede comparecer en el espacio abierto por el sentido, precisamente en clave de búsqueda de la verdad, algo que encaja bien con la naturaleza de la universidad como comunidad articulada en torno al conocimiento no solo de verdades fácticas, sino también de verdades existenciales, no solo de conocimiento, sino también de sabiduría. En tal contexto, la teología debe estar presente por derecho propio, como luego nos dirá mi colega, no le pienso pisar el terreno, pero no cabe duda de que hablar de la identidad cristiana de la universidad significa hablar de teología. Y bueno, pues es un empeño intelectual comprometido con el estudio de la verdad, revelada en diálogo con otras ciencias, comprometidas con el avance del conocimiento en diferentes áreas. Sigue siendo cierto, sin embargo, que para sentar las bases de un diálogo entre teología y otras ciencias se necesita la mediación de la razón filosófica. El tipo de certeza que podemos lograr dentro de cada ciencia particular está sujeto a diferentes limitaciones epistemológicas. Ser consciente de estas diferencias es una condición básica para evitar tanto posiciones dogmáticas como relativistas. Al distinguir entre verdades metafísicas, verdades prácticas, verdades factuales, verdades contextuales, la filosofía puede ayudar a evitar estos extremos y fomentar el diálogo interdisciplinar. Cuando hablamos de disciplinas científicas, nos referimos al conocimiento adquirido a través de una metodología reflexivamente contrastada con nuestros pares. El rigor metodológico es importante para asegurar un resultado replicable tanto en las ciencias deductivas como en las experimentales, de modo que en otras circunstancias similares se pueda llegar a las mismas conclusiones. Por supuesto, existen diferencias entre las ciencias. Mientras que las ciencias humanas se preocupan por la interpretación de acciones y producciones individuales, las ciencias sociales están más interesadas en descubrir regularidades.
Las diferencias disciplinares revelan que la realidad puede abordarse desde distintas perspectivas y cada método depende de la cuestión particular que guía nuestra investigación. La dificultad epistemológica de la interdisciplinariedad radica en articular las aportaciones de cada ciencia. Esta dificultad puede mitigarse en la medida en que identifiquemos una consideración que introduzca orden en las contribuciones de todas ellas. Decía Santo Tomás en el comienzo del comentario a la Ética Nicómaco, es propio del sabio ordenar. Y seguía diciendo, ahora bien, el orden se relaciona con la razón de forma cuádruple. Hay un orden que la razón no establece, sino que solo contempla. Tal es el orden de las cosas de la naturaleza. Hay un segundo orden que la razón establece en su propio acto de consideración, por ejemplo, cuando ordena entre sí sus conceptos y también los signos de los conceptos, porque las palabras expresan los significados de los conceptos. Ese es el orden lógico, el que a veces los profesores echamos en falta en los exámenes. Hay un tercer orden que la razón, al deliberar, establece en las operaciones de la voluntad. Y hay un cuarto orden que la razón, al planificar, establece en las cosas externas, que causa como un cofre y una causa, ¿no? Ahora no hay ingenieros, bueno, no sé si hay alguno, pero este es... ¡Oh! Perdón, lo siento. Bueno, Tomás de Aquino no es el único que se refiere a estos tipos de conocimiento. Ciencias especulativas, ciencias lógicas, ética, conocimiento técnico. Aunque algunos autores contemporáneos critican la insistencia de Kant en la arquitectónica del conocimiento, tener presente la distinción entre teoría y praxis, ética y técnica, no solo evidencia la reflexividad del conocimiento, sino que puede ayudarnos a evitar errores fundamentales en la práctica de la interdisciplinariedad. De hecho, esa reflexividad es importante para superar posibles incomprensiones entre científicos experimentales, humanistas y científicos sociales, entre quienes consideran que no hay ciencia sin verificación experimental o recurso a datos estadísticos y quienes desconfían sistemáticamente de estos últimos. Si bien la interdisciplinariedad a menudo entra en juego cuando nos enfrentamos a un problema complejo que requiere el esfuerzo conjunto de diferentes ciencias, no puede prosperar a menos que superemos malentendidos recíprocos respecto al objeto, propósito y límites de las respectivas disciplinas. El deseo de resolver un problema puede ser un motor para el trabajo interdisciplinar, pero esos inevitables malentendidos solo pueden resolverse con una mayor conciencia metodológica. Esa interdisciplinariedad es necesaria no solo por razones pragmáticas, sino también para dar sentido a nuestros esfuerzos científicos en un contexto humano más amplio. Después de todo, la ciencia, no la de Dios, pero sí la nuestra, es una actividad humana que debe articularse con otras dimensiones de la vida. Si bien la búsqueda de conocimiento explica el etos de la ciencia propio de las instituciones académicas, olvidar el contexto humano más amplio de la actividad científica implicaría otro tipo de riesgos éticos. Esto, sin embargo, es distinto a decir que las instituciones académicas deberían rendir su particular etos científico a cualquier criterio externo, pues no pueden actuar en contra de dicho etos sin comprometer su particular servicio a la sociedad y su misma existencia. El etos de la ciencia está marcado por un escepticismo peculiar, que en realidad no es sino un rasgo del rigor metodológico propio del científico que busca la verdad. Es un escepticismo que nace del amor a la verdad y, por tanto, de no ir precipitadamente a lo que te parece, ¿no?, importante. Sin embargo, preservar ese etos requiere un ejercicio continuo de prudencia por parte de las instituciones académicas, que experimentan también las demandas y presiones procedentes del entorno. No podemos olvidar que la ciencia es una empresa de largo aliento. Los tiempos de la ciencia no son los tiempos de la opinión pública. A lo largo de la historia ha habido sociedades que han obstaculizado el desarrollo de la ciencia, limitando su libertad o interfiriendo en procedimientos de la ciencia por razones variadas. Según Robert Merton, sociólogo de la ciencia, esto último se debería a que el escepticismo metodológico característico de la ciencia choca a menudo con las certezas prácticas que todos requerimos en la vida ordinaria o con las propias de otras instituciones que, preocupadas por la protección de otros aspectos del bien humano, toman sus certezas propias como sagradas. Por eso las universidades deben esforzarse en estimular una cultura reflexiva y receptiva al conocimiento. Deben estar interesadas no solo en difundir los crudos resultados de las ciencias empíricas, sino también su significado para la vida ordinaria. En última instancia, deben aspirar a transformar su propio entorno, nada de lo cual se puede lograr a menos que la vida universitaria se enriquezca internamente con una reflexión y un diálogo en el que se procure articular las aportaciones de cada saber. Pienso que las universidades con una clara identidad cristiana están en mejores condiciones para involucrarse en este tipo de reflexión,
en la medida en que comparten un consenso básico sobre lo sagrado, por mucho que articular ese consenso con otra clase de verdades, manteniendo a salvo la necesaria libertad en lo opinable, requiera la mediación de la filosofía y gran sensibilidad hacia lo contingente de la vida humana. El deseo humano de conocimiento, que cabe considerar una forma básica de amor al mundo, es asumido por el cristianismo no solo a nivel individual, sino institucional. En consecuencia, todas las ciencias pueden encontrar su lugar en una universidad cristiana, que tenga clara la meta que da sentido a todos sus esfuerzos, buscar y profundizar en la verdad que ilumina cualquier verdad parcial y limitada. Las universidades de identidad cristiana contribuyen a este fin creando las condiciones para un diálogo académico animado por un genuino deseo de saber, que trasciende planteamientos pragmáticos e ideológicos. Y justamente por eso concede importancia a la reflexión sobre las dimensiones éticas de la investigación y la práctica profesional. Informar la práctica de la ciencia con una clara conciencia ética es un modo de garantizar que la investigación está animada por fines humanos en todos sus pasos. Solo cuando los investigadores están convencidos de que las dimensiones éticas son parte intrínseca de la misma actividad investigadora, el deseo de conocer se articula armónicamente con las restantes dimensiones del bien humano. En la práctica, voy terminando, la única manera de proteger eficazmente la dignidad humana es a través de una convicción ética compartida. Pues el deseo humano de conocimiento responde a sus propias leyes y no puede ser regulado externamente, salvo en casos muy excepcionales. Por ejemplo, si contradice manifiestamente la dignidad humana en formas reconocidas por la legislación vigente. Como cualquier actividad humana que exige pasión y perseverancia, la investigación no puede realmente imponerse desde fuera. Sin duda, las universidades también tienen una dimensión corporativa e institucional que las pone en contacto con un entorno social frente al que adquieren responsabilidades específicas. Sin embargo, la motivación investigadora que sostiene buena parte de la vida universitaria se suscita por otras vías. La ciencia opera dentro de un contexto institucional particular y con recursos económicos limitados, como sabemos bien. Pero incluso en las mejores condiciones, un tema de investigación no prospera a menos que los investigadores realmente se interesen personalmente por él. La naturaleza peculiar del conocimiento explica por qué el gobierno universitario suele confiarse a académicos que tienen ascendencia sobre sus pares. Pues no se trata solo de responder ante terceros, sino de despertar un interés científico genuino, con el máximo respeto a la libertad de investigación de los profesores. De ahí que la persuasión, y no el mando, sea la única lógica que realmente funciona en las instituciones académicas. Buscar la verdad en libertad. Sin esto no hay vida universitaria como tampoco auténtica vida cristiana. Ciertamente la fe cristiana trasciende los confines de la institución universitaria, que constituye en sí misma un mundo singular. Si la universidad puede perdurar en tiempos agitados como los nuestros, es solo porque los miembros de la comunidad universitaria respetamos el ethos y los ritmos propios de la ciencia, sin instrumentalizarla para otros fines, convencidos de que solo así hacemos progresar el conocimiento, prestando a la sociedad el servicio específico que nos corresponde como estudiosos e investigadores, diverso del que prestan otros profesionales. A ese servicio singular que configura nuestra identidad profesional y nuestra manera peculiar de estar en el mundo, la identidad cristiana imprime una proyección y una profundidad que, como diría San Juan de la Cruz, trasciende toda ciencia.